La estoy compartiendo pantalla. Estábamos en la presentación del plan de cuenta. No se ve la pantalla por eso compartida. Y así, sí, todavía no se ve, sí, eso es verdad. Dame un minuto. Ahí estábamos. Un momentito. Un momentito. Paciencia, estas cosas pasan. Se me cortó la luz, se desconfiguró todo. Ya. Ahora sí se ve pantalla, José. Ahí. Con cierto, compartir pantalla. ¿Se ve el plan de cuenta? Sí. Muchas gracias. Perdonen. Corte de luz nos desconfiguró todo. Fue difícil volver a ingresar. Bien. Entonces, estábamos viendo este tema de la resolución 11061, ¿no es cierto?, que aprueba el plan de cuentas del sector municipal en la base a la nueva normativa aprobada mediante resolución 3 del 2020, ¿no es cierto? Y entonces, José, no sé si son 11:45. ¿Esto termina a qué hora? A las 12:15, profesor. Vale, gracias. ¿Ya? Entonces, hasta yo me desconfiguré en mi plan de capacitación. Entonces, en este plan, ¿no es cierto?, insisto, el 11061, tenemos el nuevo plan de cuenta para el sector municipal. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver que se incorporaron cuentas y se anularon otras partidas. Y otras, ¿no es cierto?, como por ejemplo el deterioro de valor, la reversión del deterioro y, ¿no es cierto?, el concepto del valor razonable también lo veremos. Entonces, acá, entonces, aprobada mediante resolución, este plan de cuenta se aprueba y que forma parte e integrante de este oficio obedece a la necesidad de reestructurar el actual cuerpo normativo con el propósito de que se puedan registrar las operaciones contables conforme a la resolución antes mencionada, contribuyendo de esta forma a una mejor rendición de cuentas y transparencia en las cuentas públicas. ¿Vale? Entonces, ahí, finalmente, cabe señalar que este plan de cuentas regirá a contar del 1 de enero del 2021, es decir, está en plena vigencia. Y aquí tenemos entonces nuestro plan de cuenta para el sector municipal. Entonces, se divide en título, grupo, subgrupo y niveles del 1 al 5, ¿no es cierto?, de cuenta. La obligatoriedad del plan de cuenta. Todas las entidades de la corporación municipal deben utilizar este plan de cuenta. Lo mismo que la resolución 3, donde, ¿no es cierto?, están las políticas contables de la corporación municipal. Entonces, la Contraloría, de acuerdo con sus atribuciones legales, es el único organismo facultado para crear, modificar, eliminar y conceptualizar los distintos rubros que conforman los niveles de desagregación del plan de cuenta. Entonces, esa parte, ¿no es cierto?, la desagregación del plan de cuenta es importante
dado que, por ejemplo, la cuenta vehículo, vamos a ver cómo se desagrega en 3 niveles, ¿no es cierto? Terrestre, aéreo y marítimo, lo mismo que otras partidas. Y aquí era lo que teníamos en la presentación en PowerPoint para luego, ¿no es cierto?, la denominación activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales y las cuentas de responsabilidades que están en la cuenta 92. Entonces, en las cuentas de activos, nosotros, ¿qué vemos? El título, el grupo y el subgrupo, y después el nivel del 1 al 5. Sin embargo, si usted ve esta parte, la denominación, es importante estudiarla, leerla y comprenderla. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con nuestra resolución 3 y, por supuesto, también con el manual de procedimientos contables. En la resolución 3, por ejemplo, en el ANIC SP del flujo de efectivo, nosotros podemos ahí leer el concepto y dirá que es efectivo y efectivo equivalente, ¿no es cierto?, aquellos activos que tienen o que se materializan dentro de 90 días. Entonces, así es como nosotros vamos trabajando con la resolución 3 y con el manual de cuenta. Por ejemplo, recursos disponibles. Comprende los recursos de fácil poder liberatorio en moneda nacional. Luego habla de la disponibilidad en moneda nacional. Comprende los recursos disponibles en moneda de curso legal que se encuentra en caja o en banco. Y yo me voy a la resolución 3, y en la resolución 3 me habla del efectivo equivalente. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, podemos ver en este grupo de recursos disponibles la caja, el banco, ¿no es cierto?, banco, la cuenta corriente, el saldo de la cuenta corriente, y otros bancos y fondos por enterar al Fondo Común Municipal. Entonces, todos estos elementos que del estado de situación son recursos disponibles. Después también tenemos, ¿no es cierto?, otros activos como anticipo y aplicación de los fondos. Comprende los recursos que reflejan aumentos, disminuciones de fondos, sin afectar la ejecución del presupuesto, de su, ¿no es cierto?, ocurrencia, sin afectar la ejecución del presupuesto. Y así vamos bajando y tenemos los subgrupos, la 115 es muy larga, ¿no es cierto?, con sus distintos niveles. Voy a ir a las partidas que son novedosas para nuestro plan de cuenta. Entonces, los bienes financieros en la 121 comprende los derechos, valores y colocaciones originados dentro de la actividad principal o al margen de ella. Las cuentas por cobrar comprende aquellos bienes que representan derechos por cobrar y o aplicar, documentados o no, originados en las actividades propias de la municipalidad. Entonces tenemos ahí deudores, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en el nivel 1, y documentos por cobrar, IVA, crédito fiscal, pago, provisiones mensuales, deudores por transferencia, y después los separamos en un nivel 1, 2, 3, 1, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4 y 5 niveles. Entonces, ojo con esto, con el IVA y con los PPM, que podríamos tener una municipalidad que está desarrollando actividades que están grabadas en el artículo 20 de la Ley de la Renta, y también estarían desarrollando actividades de acuerdo al decreto ley 825, que es la ley del IVA. Entonces, por eso tienen esas cuentas. Las inversiones financieras también comprenden los valores mobiliarios e instrumentos financieros adquiridos en el mercado de capitales
sin el propósito que se liquiden o vendan, ¿no es cierto?, o rescaten al término del ejercicio contable en que se efectuó la inversión. ¿Vale? Entonces ahí tenemos documentos que traspasan su fecha de rescate después del 31 de diciembre del 2000, por ejemplo, 21. Inversiones a corto plazo, depósito a plazo, cuotas de fondos mutuos, inversiones. Ahora, lo importante de esta relación del plan de cuenta con la resolución 3, por ejemplo, las inversiones financieras, son instrumentos financieros y eso lo encuentro lo encuentro en la resolución 3, inmediatamente, por ejemplo, en la página 31 de la resolución. Entonces, cuando yo me voy a la resolución 3, ¿verdad?, es para rescatar las definiciones o potenciar las definiciones que trae el propio resolución 3. Entonces, por ejemplo, los bienes financieros, dice que son bienes financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de patrimonio de otra entidad, los derechos contractuales de recibir efectivo u otro bien financiero de un tercero, o de intercambiar con un tercero bienes financieros o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Bueno, entonces esos son los conceptos que tenemos que reforzar el plan de cuenta junto con la resolución 3. Lo mismo con respecto a los préstamos, deudores de incierta recuperación, los gastos anticipados, deterioro acumulado de bienes financieros. Esto es absolutamente nuevo, ¿no es cierto? Deterioro. ¿Qué es lo que es el concepto de deterioro? Quiero explicar que el deterioro, ¿no es cierto?, es un concepto de disminución de valor, por ejemplo, de este activo financiero. Entonces, es importante reconocer que el deterioro es una disminución de valor de los activos financieros. Entonces, y por ejemplo, ¿cuándo tengo deterioro? Bueno, cuando usted tiene acciones, las compró a 1.000 y hoy día vale 500, vale 800. Entonces tiene un valor contable superior al valor de mercado. Pero aquí tenemos un caso muy particular, por ejemplo, muy particular. Por ejemplo, si usted va en la resolución 3, en el concepto de deterioro, lo primero, esto estamos en la página 126. En la página 126, en el párrafo 2, ¿verdad?, dice ahí que no aplica el deterioro, no aplica el deterioro en las existencias, en los bienes financieros. Y aquí habla de bienes financieros. Entonces, en propiedades de inversión, en activos que provienen de beneficios a los empleados, y tampoco aplica en los activos biológicos. Entonces, aquí hay que tener un poco de reflexión, de conversación, por qué la Contraloría utilizó el concepto de deterioro acumulado de bienes financieros, cuando en la misma página de la resolución 3, la página 126, habla que no aplica el deterioro en los instrumentos financieros, en los bienes financieros. ¿Vale? Entonces, hay que entenderlo como yo les mencioné, como una disminución de valor del activo financiero, del bien financiero. ¿Vale? Hay que entenderlo de esa forma y esperar que la propia Contraloría podría en el futuro, ¿no es cierto?, cambiar la palabra deterioro por una disminución de valor del bien financiero. Lo mismo pasa con las mercaderías. Usted va a ver más abajo, lo vamos a ver aquí, que el valor de las mercaderías, ¿no es cierto?, lo trata como una disminución de valor de las mercaderías. Sin embargo, en alguna parte también usa el término deterioro.
¿Y por qué sucede esto? Sucede porque viene así en estos volúmenes que yo, 1, 2 y 3, utiliza la palabra deterioro. Sin embargo, nosotros que trabajamos en esto, la explicación viene de la traducción del inglés al castellano. El traductor usó la palabra deterioro en todos aquellos elementos donde disminuye el valor, usa la palabra deterioro. Pero, bueno, uno sabe que la NIC SP 21 y 26, que habla del deterioro de unidades generadoras de efectivo y unidades no generadoras de efectivo, usa el deterioro. Sin embargo, este deterioro no aplica, por ejemplo, a la existencia y tampoco a los bienes financieros, según la página 126. Y eso es correcto. Lo incorrecto es el uso de la palabra deterioro. Espero que me hayan entendido. Yo sé que es un poquito complejo, pero si van a la página 126 ahora mismo, al párrafo de 22, claramente dice ahí: la presente norma no es aplicable, ¿no es cierto?, a la existencia y a los bienes financieros. Entonces, ¿por qué se usa la palabra deterioro aquí? Bueno, en el fondo está usando un sinónimo que quiere decir disminución de valor del bien financiero. ¿Vale? Lo mismo va a pasar con el tema de la mercadería. Entonces, aquí donde dice deterioro que yo marco, deben anotar por aquí, ¿no es cierto?, la página 126 de la resolución 3, en que, ¿no es cierto?, señala claramente en el párrafo 2 que no aplica deterioro, en este caso, a los bienes financieros. Entonces, la palabra sería disminución de valor del bien financiero. Bueno, dicho eso, también usted ve aquí los bienes de consumo y existencia. En los bienes de consumo, ¿no es cierto?, y existencia, existe la cuenta existencia, donde dice que comprende los bienes adquiridos y o fabricados para su posterior enajenación, distribución o consumo en la actividad institucional. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una desagregación, ¿verdad?, de las mercaderías. Aquí, ¿no es cierto?, existencia de alimentos y bebidas para personas y para animales. Lo mismo pasa con el vestuario, ¿no es cierto?, vestuario y calzado. Desagrega en 1, 2, 3 niveles. Aquí tenemos existencia de textiles y acabados textiles, existencia de vestuario, accesorios y prendas, y existencia de calzado. Entonces, se logró desagregar partidas que estaban muy atomizadas, ¿no es cierto? Luego también tenemos una existencia en tránsito. Los bienes de uso. Los bienes de uso están en la 141, ¿vale? Recuerden que en la página 126, el deterioro señala en el párrafo 2 que no aplica para la existencia, no aplica para los bienes financieros, tampoco para las propiedades de inversión, los activos biológicos y activos que provienen de beneficios a los empleados. Son 5, ¿no es cierto?, donde no aplica el deterioro. Entonces, en los bienes de uso, ¿qué son los bienes de uso? Comprende los bienes muebles e inmuebles de larga duración. Los bienes de uso depreciables solo comprende los bienes de uso muebles e inmuebles adquiridos con el ánimo de usarlos en las actividades institucionales que están sujetas a desgaste y cuyo costo se distribuye en relación a los años de utilización económica. Entonces, son bienes de larga duración, son depreciables y, por supuesto, más adelante veremos que se deprecian y ahí sí aplica el deterioro de valor. Entonces tenemos edificaciones, maquinarias, máquinas y equipos de oficina, y los vehículos.
lo desagrega en 3 niveles: vehículos terrestres, aéreos y marítimos. Los bienes no depreciables, bienes de uso no depreciables, comprende los bienes de uso que por su naturaleza no sufren disminución en su valor por desgaste y que pueden estar sujetos a, y que pueden estar sujetos a deterioro, terreno y terreno incomodado. Entonces, y pueden estar sujetos. Entonces, son estos bienes de uso no depreciables. Aplica, ¿no es cierto?, deterioro de valor de acuerdo a la NIC SP 21 y 26. La infraestructura pública también es un tema en que se tiene que conocer, ¿no es cierto? Comprende los bienes destinados al uso público o a la prestación de servicio público adquiridos a título oneroso o gratuito o construidos por la municipalidad. Entonces tenemos las obras viales, tenemos aeropuertos, aeródromos, ¿no es cierto?, aeródromos, obras hidráulicas y otros bienes de infraestructura pública. Y los bienes de uso en leasing. Comprende los bienes de uso en leasing de acuerdo con lo establecido en los contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra, ¿no es cierto? Leasing financiero que se suscribían para tal de ser. Aquí nosotros también, usted tiene que ir junto con este plan de cuenta a la resolución 3. ¿Por qué? Porque cuando yo veo leasing, ¿no es cierto?, en la página de la resolución 3, en la página 85, usted va a tener el concepto, lo que es la definición de leasing financiero. Y luego, ¿no es cierto?, la clasificación y el reconocimiento inicial y reconocimiento posterior de un leasing financiero. Sabemos que un leasing financiero, ¿no es cierto?, responde a un instrumento, ¿no es cierto?, que permite liberar liquidez para, en este caso, la corporación municipal. ¿Y qué implica eso? Bueno, que usted puede tomar un leasing, ¿no es cierto?, sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero y a través de una cuota mensual o trimestral o semestral, como esté el contrato, usted entonces adquiere el control del activo y lo podrá usar en la medida que pague una cuota. Entonces, si usted va a la resolución 3 en la página 85, luego en la 86, donde está la valoración inicial. La valoración inicial de un leasing dice que es al monto menor entre su valor razonable y su valor actual de las cuotas de pagos mínimos. Entonces, ahí usted tiene una tabla de amortización que tiene que determinar, ¿no es cierto? Puede ser con la tasa nominal o la tasa implícita o la tasa incremental. Entonces, si usted tiene la tasa nominal, hace el cálculo de la tasa nominal y calcula entonces el valor actual, ¿no es cierto?, de la suma de las cuotas de pago mínimo. Ese valor actual lo compara con el valor razonable y reconocerá el monto menor entre estos dos valores y reconocerá entonces un activo y un pasivo, el monto menor. Luego va a reconocer la provisión por intereses y a los intereses por pagar. Entonces, cuando usted paga la primera cuota, rebaja el pasivo, ¿verdad? Rebaja el pasivo, capital e intereses, contra banco, y después rebaja la provisión que está en el activo con una cuenta de gasto de los intereses de ese periodo. Entonces, así es como entonces la novedad es que ahora usted, un bien de uso, ¿no es cierto?, tiene al inicio que reconocerlo al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Ahí tiene que desarrollar una tabla de amortización.
Bueno, esa es una de las tantas exigencias que la resolución 3 exige. Entonces, tiene que conocer esa relación que hay, ¿no es cierto?, entre los criterios de reconocimiento, la valoración inicial, valoración posterior, valoración inicial, valoración posterior, y conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos del costo al inicio de los bienes, por ejemplo, de los bienes de uso depreciable, por ejemplo, un activo intangible adquirido, por ejemplo, ¿no es cierto?, un leasing financiero. Ahora, ¿qué pasa con el leasing operativo? El leasing operativo para usted no aplica. Simplemente si tienen leasing operativo, por ahora ustedes solo reconocen el gasto y no hay un reconocimiento de activo o de pasivo por un leasing operativo. No existe. Sin embargo, para que ustedes sepan, en el mundo privado, en las empresas que emiten estados financieros al público, es decir, empresas que transan en bolsa, ¿no es cierto?, sí tienen la obligación de reconocer un activo y un pasivo en ambos casos, cuando es un leasing financiero o un leasing operativo. Entonces, bienes de uso por incorporar. Luego tenemos los bienes de patrimonio, ¿no es cierto?, que deben reconocer en el estado de situación. Los bienes de patrimonio histórico, artístico, científico y o cultural, ¿no es cierto? Comprende los bienes muebles e inmuebles de interés histórico, artístico, científico, cultural. Entonces, a veces ustedes se van a encontrar con que estos activos no tienen un valor y a veces tampoco pueden determinar un valor confiable, de acuerdo a los indicadores de mercado. En esos casos, entonces lo reconocerá a valor del peso. La importancia de reconocerlo a un peso es que lo considera en el estado financiero. Entonces, después cualquiera mejora, ¿no es cierto?, cualquier desembolso capitalizable o, ¿no es cierto?, cualquier desembolso capitalizable, usted puede capitalizar eso y formará parte del activo. Entonces, ¿vale? Por supuesto que si se deprecia, bueno, se depreciará el peso más la erogación capitalizable. Si está a un peso, usted no lo puede depreciar, claramente. Buenas tardes, Y aquí, José Antonio. hola. Ya. Para respetar el cronograma, ya estamos en la hora del rey de los 45 minutos. Vale, ahí nos colocamos Al día. tiempo. Ya, hasta las 13 horas. Que estén bien.